Welcome students to unit number 3. I am teacher Gonzalo and with teacher Alex we're going to teach you this unit. Bienvenidos estudiantes a la unidad 3, Going Places. Mi nombre es Gonzalo y junto con Alex vamos a ser sus profesores por lo que resta del año. Now, let's start with some theory. El día de hoy lo que vamos a ver van a ser los sequence adverbs. Son estas 4 palabras, first, next, then and finally, que ocupamos para escribir en orden como 2 o más acciones ocurren. Today we're going to see sequence adverbs. We use these sequence adverbs, first, next, then and finally, to describe the order in which 2 or more actions happen. Now let's talk about the form. Ahora vamos a hablar de la forma, como me señala aquí mi querido Dr. Oak. We use a comma after first, then, next, and finally when they introduce the sentence that describes the action. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ocupar una coma cada vez que ocupemos first, then, next, and finally para introducir una oración, es decir, cuando lo ocupemos después de un punto, como lo veremos en el siguiente ejemplo. Example 1. How to make the perfect omelette. First, I break the eggs. Then, I heat the butter in a pan. Next, I add the eggs. Finally, I eat the omelette with toast. Primero, rompo los huevos. Después, caliento mantequilla en una sartén. Siguiente, añado los huevos. Finalmente, me como el omelette con tostadas. Example 2. First, I have to buy a bus ticket to get to Lonquimay. Primero, tengo que comprar un boleto de autobús para ir a Lonquimay. Then, once I'm there, I have to find a place to stay. Luego, cuando llegue allá, tengo que encontrar un lugar para poder quedarme. Si observamos en esta parte, luego del then va una coma, como se mencionó en la forma anterior. Continuamos. Next, I will take a tour around town looking all the sights that surround the city. Después, voy a tomar un tour alrededor de la ciudad para ver todos los monumentos de esta ciudad. Finally, I will enjoy a cup of hot coffee at the local cafe. Finalmente, voy a disfrutar de una copa de café caliente en el café local. Let's go sightseeing. Anyone knows what that means? Well, sightseeing is the activity of visiting places of interest in a particular location. Sightseeing es la acción de salir a pasear en calidad de turista a alguna locación o ciudad. ¿Y por qué está esto junto con los adverbios de secuencia? Bueno, cuando uno sale, tiene que planear. Y para planear, uno tiene que poder organizar sus ideas en un orden lógico que nosotros vayamos a cumplir. Y para eso están estos adverbios de secuencia. First, then, next, and finally. Activity time. I hope you have your students' book nearby. We're going to be using it a lot. You're going to work on page 67, lesson 5, unit 3 of your book. You must complete task number 1 and 2. Espero que tengan su libro en inglés a mano porque lo vamos a usar durante toda la unidad. Van a trabajar en la página número 67, lección 5, unidad 3. Tienen que realizar las actividades 1 y 2. Now, in the first activity, you must read the paragraph paying attention to the words in bold. La primera actividad, tienen que leer el párrafo completo prestando especial atención a las palabras en negrita. Ahora puede leer el párrafo. First, I went to London and I took pictures of the Big Ben, the London Eye, and a lot of historical buildings. Then I flew to Paris, where I saw the Eiffel Tower and the Arc of Triumph. Next, I took the train to Italy, where I visited the Colosseum, museums, and ate delicious pizza until I was full. Finally, I went to Barcelona, Spain,
where I bought postcards of Caudi's beautiful architecture. Después de leer el párrafo, you have to answer the 3 questions below, ideally out loud for yourself. Después de leer, deben responder las 3 preguntas abajo del texto A, B y C, idealmente en voz alta para practicar. La pregunta ¿a qué hacen referencia las palabras en negrita? First, then, next and finally. Pregunta B, ¿cuál es el rol de estas palabras en el párrafo? ¿Cuál es su función? Y pregunta C, ¿qué pasaría si estas palabras no estuviesen ahí? Ahora, en la segunda actividad, ustedes tienen que ordenar las oraciones que están en el recuadro verde usando los conectores de la actividad anterior. First, then, next and finally. No lo pueden hacer en parejas, entonces idealmente háganlo solo. Escriban sus respuestas en un cuaderno o en un archivo Word. La actividad dice: in pairs, put the sentences in the box below in order using connectors. Write the answers in your notebook. When you visit tourist attractions in a city, you have to follow some steps. Entonces, cuando ustedes visitan atracciones turísticas en alguna ciudad, tienen que seguir algunos simples pasos. Estos son los 4 simples pasos que están en el recuadro verde abajo y los tienen que ordenar lógicamente o como ustedes crean que es cuando uno entra a una actividad turística. So, wait in line for your turn to enter. You can buy some souvenirs to take home. Buy the tickets. Enter and enjoy the tour. Tienen que leerlos y ordenarlos usando los conectores. First, then, next and finally. Writing and speaking task. Your dream vacation. First, use your imagination to write your dream vacation in 4 simple steps using the adverb you previously learned. Then, practice reading it out loud several times. Next, record yourself reading your text. And finally, send your audio to your teacher. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escribir un texto de sus vacaciones soñadas en 4 simples pasos usando los adverbios que vimos previamente. Después, ustedes van a leer este texto varias veces hasta que sientan que lo hacen bien y lo van a grabar y nos van a enviar a nosotros el audio. ¿Ok? Así de simple. No olviden usar los adverbios secuenciales que vimos durante la clase. Estos son first, then, next and finally. Send the audio through WhatsApp group, email, LearnMe or Facebook Messenger. Lo que van a hacer entonces, luego que ya lo graben, nos van a enviar el audio a nosotros mediante el grupo de WhatsApp, email, LearnMe o Facebook, lo que a ustedes les convenga más y se les haga más fácil. The file must be labeled with your first name, both last names and your class level. El archivo que ustedes van a enviar, el audio que van a enviar, debe estar con su nombre, con sus 2 apellidos y además con el curso en el que ustedes están. No olviden que tienen hasta el 13 de noviembre para enviar este archivo. You got until November 13th to send it. Buena suerte, chicos. Finally, remember to find us in our social networks. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Y no olviden estar atentos a nuestras actualizaciones que subimos a las redes sociales. Eso es todo, chicos. Goodbye.